Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Bueno, esperamos que muy bien. Somos Laura y Javier, viviendo en Arabia Saudita. Estamos súper contentos y emocionados. Messi viene a jugar acá a Arabia Saudita. ¿En serio? ¿De verdad? Viene a jugar acá a Arabia Saudita. Así que bueno, vamos a tener que cambiar la remera que llevamos en el corazón. Pero esta yo ya la llevo en el corazón. Sí, tenés razón. Yo digo la otra que llevamos en el corazón. ¿Y esto? Y bueno, sí. Ahora yo también la llevo en el corazón. Si querés enterarte todo lo relacionado con la llegada de Messi a Arabia Saudita, quédate hasta el final. Y como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, la verdad que este tema de la llegada de Messi a Arabia Saudita ya se viene rumoreando desde hace mucho tiempo. En el gimnasio en el que yo concurro hay mucha gente que tiene relaciones muy importantes en el ambiente deportivo de acá de la ciudad de Tabuk, pero también en el Reino de Arabia Saudita, y ellos ya por lo menos hace 3 o 4 meses me habían dicho que existía una posibilidad de que Messi viniera a jugar a Arabia Saudita, cosa que inicialmente yo no podía creer. El equipo al que vendría a jugar Messi se llama Al Hilal, o mejor dicho, su nombre completo es Al Hilal Saudi Football Club. Este club fue fundado en octubre de 1957 y está localizado en la ciudad de Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Actualmente se desempeña en la Liga Profesional de Fútbol Saudí, que es la categoría más alta del fútbol local. Aquí en Arabia Saudita, el Al Hilal Football Club es el club con más socios de todo el territorio del reino y es el que más campeonatos locales e internacionales ha ganado. Hace un año atrás, en el 2022, el club reveló el nuevo logo identificatorio. Diseñado solamente en azul y blanco, está compuesto por 3 tiras azules verticales que dejan 2 espacios en blanco entre ellas. El agregado de 2 lunas en cuarto creciente, símbolo muy significativo para el Islam, transforma estas tiras blancas en la letra H, inicial del nombre Hilal. Hasta el año 2022, el logo estaba conformado por una imagen tridimensional de una pelota de fútbol y la luna en el centro, e incluía el nombre completo del club y el año de su fundación. ¿A vos cuál te gusta más? ¿El nuevo o el viejo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y acá les dejo una imagen completa de la camiseta con todos los sponsors y con el nuevo logo a la vista, que es idéntica a la que estoy usando. Y acá vemos a la mascota del club, que es un tiburón. Se preguntarán, ¿por qué un tiburón? Sí, yo me pregunto lo mismo. Estuve buscando información al respecto, pero la verdad no pude encontrar nada. Todos los equipos de la Liga Profesional Saudí dependen de la Confederación Asiática de Fútbol. Esta confederación es la que organiza los torneos internacionales. Y el Al Hilal los ha ganado todos: la Liga de Campeones, la Recopa de la Confederación Asiática de Fútbol y la Supercopa de la Confederación Asiática. Ahora, antes de continuar con el video, vamos a hacer el pedido de siempre. Que nos dejes un like si te gusta el video, que nos dejes tus comentarios porque nos encanta leer los comentarios de los nuevos suscriptores. Comenten todo lo que quieran. Y suscríbete, no te olvides de suscribirte al canal. La Liga Profesional de Fútbol Saudí, que es el tope de gama de fútbol aquí, está constituida por 16 equipos. Estos 16 equipos se enfrentan a lo largo de toda la temporada, que usualmente va desde agosto hasta mayo, y tiene la típica configuración de partidos de ida y de vuelta, en donde cada equipo juega un partido como local y un partido como visitante, dando un total de 30 partidos por cada equipo a lo largo de toda la temporada.
Al terminar la temporada, los 3 equipos que quedan al final de la tabla descienden a lo que se llama la primera categoría, que está por debajo de la liga profesional. Así como también los mejores 3 equipos de la primera suben a la liga profesional. El estadio que utiliza el Al Hilal Football Club cuando juega de local es el King Fahd International Stadium, que está localizado en la ciudad de Riad y tiene una capacidad para 64.000 espectadores sentados. Messi vendría a jugar a este equipo, al Al Hilal. El otro equipo fuerte de aquí de Arabia Saudita es el Al Nasser. El Al Nasser es el club de Jeddah, la otra ciudad importante de acá del Reino de Arabia Saudita, que ya ha contratado a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, existe también otra rivalidad muy importante entre 2 equipos de la capital, de Riad, que son el Al Hilal y el Al Ittihad. Así, cuando se enfrentan el Al Ittihad con el Al Hilal, es conocido acá como el Derbi Saudí. Y cuando se enfrentan el Al Hilal con el Al Nasser, se lo considera el clásico. Sí, en español, el clásico. Esta es la escuadra campeona de la última edición de la Copa del Rey, la del año 2023. Entre ellos se encuentran algunos latinoamericanos. Hace muy poquitos días terminó otro torneo que se juega en forma paralela a la temporada regular de fútbol, que es la Copa del Rey, y la ganó el Al Hilal. Ese trofeo fue recibido con mucha alegría, por supuesto, por toda la afición del Al Hilal. Sin embargo, también tuvo un pequeño detalle de tristeza, si se quiere, porque fue el partido que marcó la despedida como director técnico de Ramón Díaz, ya que por cuestiones personales tuvo que dejar la dirección técnica del club. Sin embargo, fue despedido con enormes muestras de cariño y de afecto, tanto por la afición como por los jugadores. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, llegamos al final de otro video. La verdad, esperamos que les haya gustado, que la información les haya servido y esperamos, la verdad, con el corazón, que se decida Messi y que venga para acá a hacer felices a todos los árabes y a todos los argentinos que vivimos en Arabia Saudita. Bueno, y ahora solo queda pedirles que se suscriban al canal, que nos dejen los comentarios y que nos den sus likes si les gusta el video. Les agradecemos un montón por acompañarnos y ahora nos vamos a despedir con una palabra en árabe que significa ojalá, y ojalá que llegue Messi acá al Reino de Arabia Saudita, que se dice Inshallah. Viviendo en Arabia Saudita. Ay, estoy muy nerviosa. Para, no sé, para. Pero estoy... Bueno, cuando yo digo 3, nos vamos para atrás. Vale. Y nos miramos. 1, 2, 3. Todos los equipos que juegan oficialmente en forma profesional acá en Arabia Saudita dependen ¿de qué? De la Confederación Asiática de Fútbol. Y la Supercopa de la los 3 últimos equipos en la liga profesional que quedan al final de la